Cuando encontré ese tubo de lubricante escondido debajo del asiento del auto de Lorenzo, mi mundo se detuvo por completo. Mis manos temblaron mientras lo sostenía, sintiendo como si fuera evidencia de una traición que llevaba meses sospechando pero que nunca quise confirmar. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la casa y busqué en el cajón de la cocina hasta encontrar el tubo de superpegamento que había comprado la semana pasada para arreglar una taza rota. Con movimientos precisos y el corazón latiendo como tambor de guerra, intercambié los contenidos de ambos tubos. 60 años de vida me han enseñado que los hombres mienten con la misma facilidad con que respiran, pero Lorenzo había sido diferente, o al menos eso creí durante estos 35 años de matrimonio. Recordé nuestros primeros años juntos, cuando trabajábamos codo a codo en la pequeña tienda de abarrotes que compramos con nuestros ahorros de recién casados. Él me decía que yo era su reina, su compañera de vida, la mujer que lo completaba. Qué ingenua fui al creer que esas palabras tenían peso real. Los últimos 6 meses habían estado llenos de señales que prefería ignorar. Lorenzo llegaba tarde del trabajo con excusas cada vez más elaboradas sobre reuniones importantes y clientes exigentes. Su teléfono, que antes dejaba sobre la mesa sin preocupación, ahora lo llevaba consigo hasta el baño. Las llamadas misteriosas que cortaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación. El perfume dulce y barato que impregnaba sus camisas, un aroma que definitivamente no era el mío. Pero lo que más me dolía era la frialdad en sus ojos cuando me miraba. Ya no había ternura, no había complicidad. Era como si fuera un fantasma en mi propia casa, invisible para el hombre que una vez me prometió amor eterno frente al altar de la iglesia San Miguel. Nuestras conversaciones se habían reducido a intercambios mecánicos sobre facturas, comida y compromisos familiares. La intimidad había desaparecido por completo, y cuando intentaba acercarme, él siempre tenía dolor de cabeza o estaba demasiado cansado. Esa mañana, mientras limpiaba su auto como hacía cada domingo desde hace 30 años, mis dedos rozaron algo extraño debajo del asiento del conductor. Mi corazón se aceleró cuando vi el pequeño tubo transparente con líquido viscoso. No era la primera vez que encontraba algo así, pero esta vez no pude seguir fingiendo que no sabía lo que significaba. Mis lágrimas cayeron sobre el volante mientras sostenía la evidencia de su traición. La casa se sintió diferente cuando regresé. Cada rincón, cada fotografía familiar, cada recuerdo compartido se había contaminado con la amargura de la verdad. Lorenzo estaba en la ducha, silbando una canción que no reconocí, probablemente algo que ella le había enseñado. Su despreocupación me enfureció más que su mentira. Mientras él se enjabonaba, yo ejecuté mi plan con la precisión de una cirujana. El intercambio fue perfecto. Nadie sospecharía que la esposa sumisa y obediente de Lorenzo Ramírez era capaz de tal acto de venganza. Durante décadas había sido la mujer perfecta. Cocinaba, limpiaba, criaba a nuestro hijo Manuel, apoyaba sus decisiones sin cuestionar, sonreía en las reuniones familiares aunque estuviera muriendo por dentro. Pero esa versión de Celia había muerto el momento en que mis dedos tocaron ese maldito tubo. Cuando Lorenzo salió del baño con su toalla alrededor de la cintura, actuó como siempre. Me dio un beso mecánico en la frente y murmuró algo sobre ir a revisar unos papeles del negocio. Sabía perfectamente que no iba a revisar papeles. Sabía que iba camino a los brazos de otra mujer, llevando consigo el regalo envenenado que yo había preparado especialmente para su encuentro. Me senté en la sala, fingiendo ver las noticias de la tarde, pero mis ojos estaban fijos en el reloj de pared que había sido regalo de bodas de mi suegra. Cada tic me acercaba más al momento de la verdad. En pocas horas, Lorenzo descubriría que su esposa no era tan tonta como él creía. Pensé en todas las veces que había mordido mi lengua, todas las humillaciones silenciosas que había tragado por mantener la paz familiar. Los comentarios despectivos sobre mi peso, mi edad, mi forma de vestir. Las veces que llegaba borracho y me gritaba por cualquier insignificancia. Las noches que pasé llorando en el baño mientras él dormía plácidamente, sin remordimientos. También recordé cuando Manuel era pequeño y Lorenzo desaparecía por días enteros, diciéndonos que tenía que viajar por trabajo. Yo criaba a nuestro hijo prácticamente sola, trabajando en la tienda durante el día y cuidándolo por las noches. Siempre justifiqué sus ausencias, siempre encontré excusas para su comportamiento. Qué tonta había sido al proteger a un hombre que nunca me protegió a mí. El dinero que habíamos ahorrado juntos, los $1,500 que guardaba en una lata debajo de la cama para emergencias, también había comenzado a desaparecer poco a poco. Lorenzo siempre tenía explicaciones creíbles.
una multa de tráfico, una reparación urgente del negocio, gastos médicos de su madre. Pero yo sabía que ese dinero se estaba yendo en regalos y hoteles baratos para mantener feliz a su amante. La humillación más grande había sido el mes pasado, cuando mi nuera Marta comenzó a actuar extraño conmigo. Miradas esquivas, sonrisas forzadas, conversaciones cortantes. Algo en su comportamiento me había puesto incómoda, pero no pude precisar qué era hasta ahora. La frialdad en sus ojos cuando me hablaba, la forma en que evitaba estar a solas conmigo, como si temiera que pudiera leer sus pensamientos sucios. Ahora todo comenzaba a tener sentido. El silencio en la casa se había vuelto ensordecedor desde que Lorenzo se marchó esa tarde. Cada ruido me sobresaltaba, el tic-tac del reloj, el zumbido del refrigerador, el crujir de la madera vieja. Era como si la casa misma supiera que algo terrible estaba por suceder. Me quedé inmóvil en el sofá, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, esperando que el teléfono sonara con noticias de mi venganza silenciosa. Los últimos meses habían sido una tortura de señales que ya no podía ignorar. El perfume barato que impregnaba las camisas de Lorenzo no era cualquier perfume. Era ese aroma dulzón y empalagoso que usaba Marta, mi nuera. La misma fragancia que había notado en nuestro auto, en las toallas del baño, incluso en el sofá de la sala después de sus visitas familiares. Mi estómago se retorció al confirmar lo que mi corazón ya sabía, pero mi mente se negaba a aceptar. Marta había llegado a nuestra familia hace 5 años, cuando se casó con nuestro hijo Manuel. Al principio me pareció una chica dulce y trabajadora, con esa sonrisa tímida que conquistó a mi hijo desde el primer día. Venía de una familia humilde, había perdido a sus padres siendo adolescente, y yo la acogí como a la hija que nunca tuve. Le enseñé a cocinar nuestras recetas familiares, le regalé las joyas que había heredado de mi madre, incluso le presté $2,000 cuando ella y Manuel quisieron poner su pequeño negocio de repostería. Pero algo había cambiado en los últimos meses. Las visitas de Marta a nuestra casa se habían vuelto más frecuentes, especialmente cuando Manuel trabajaba en el turno nocturno en la fábrica. Siempre tenía excusas convincentes. Necesitaba usar nuestra lavadora porque la suya se había descompuesto, quería pedirme prestado algún utensilio de cocina, o simplemente venía a hacerme compañía porque se sentía sola. Yo agradecía su presencia, sin sospechar que sus verdaderas intenciones eran otras. Las conversaciones entre Lorenzo y Marta habían adquirido un tono diferente. Había miradas que duraban demasiado, sonrisas cómplices que intercambiaban cuando pensaban que yo no estaba mirando, roces aparentemente casuales cuando ella le pasaba el café o cuando le ayudaba a alcanzar algo del estante alto de la cocina. Mi intuición de mujer gritaba que algo estaba mal, pero mi corazón de madre se negaba a creer que mi propia nuera fuera capaz de semejante traición. La primera vez que los vi juntos de manera sospechosa fue hace 3 meses. Yo había regresado temprano de la tienda porque me sentía enferma del estómago, y los encontré en el patio trasero, susurrando cerca del lavadero. Cuando me vieron llegar, se separaron bruscamente y Lorenzo inventó una historia sobre ayudarle a Marta a arreglar una fuga en la manguera del jardín. Pero sus caras rojas y nerviosas me dijeron una historia completamente diferente. Desde entonces, comencé a observar con más atención. Noté que Lorenzo se arreglaba más cuando sabía que Marta vendría de visita. Se peinaba con más cuidado, usaba la colonia cara que le había regalado en Navidad, e incluso se ponía la camisa blanca que reservaba para ocasiones especiales. Marta también había cambiado, sus vestidos habían vuelto más ajustados, su maquillaje más elaborado, y siempre encontraba excusas para quedarse hasta tarde, mucho después de que fuera prudente para una mujer casada estar sola con su suegro. Las llamadas telefónicas misteriosas se intensificaron. Lorenzo recibía llamadas a horas extrañas y hablaba en voz baja, siempre saliendo al patio o encerrándose en el baño. Cuando le preguntaba quién había llamado, sus respuestas eran vagas: un cliente, un proveedor, alguien del trabajo. Pero su nerviosismo y la forma en que evitaba mi mirada me confirmaron que estaba mintiendo descaradamente. El comportamiento de Marta hacia mí también cambió radicalmente. La dulce nuera que antes buscaba mi consejo y me contaba sus problemas se había vuelto fría y distante. Nuestras conversaciones se limitaron a intercambios superficiales sobre el clima y la familia. Ya no me pedía que le enseñara recetas nuevas, ya no me contaba sobre sus planes con Manuel, ya no me abrazaba con el cariño genuino de antes. Lo más doloroso era ver cómo manipulaba a mi hijo. Marta había comenzado a quejarse constantemente de que Manuel trabajaba demasiado, de que no le prestaba suficiente atención, de que se sentía sola y abandonada. Mi pobre hijo,
que trabajaba días dobles para ahorrar dinero y darle una mejor vida, llegaba a casa cansado y culpable, tratando de complacerla sin darse cuenta de que los verdaderos motivos de su descontento estaban en los brazos de su propio padre. Hace 2 semanas, mientras organizaba la ropa sucia, encontré algo que me heló la sangre. En el bolsillo de la camisa de Lorenzo había un recibo de un motel barato en las afueras de la ciudad. La fecha coincidía exactamente con el día que Marta había venido a casa diciendo que iba al médico y que Lorenzo se había ofrecido a llevarla porque Manuel estaba trabajando. Guardé ese recibo como si fuera oro, sabiendo que algún día me serviría para demostrar su traición. La tensión en la casa se había vuelto palpable. Lorenzo evitaba mirarme directamente a los ojos durante las comidas. Marta ya casi no venía de visita, y cuando lo hacía, se comportaba como si caminar sobre vidrios rotos. Manuel, bendito sea, no se daba cuenta de nada porque confiaba ciegamente en su padre y en su esposa. Su inocencia me partía el corazón, sabiendo que pronto tendría que enfrentar la verdad más cruel de su vida. Esa tarde, después de ejecutar mi venganza silenciosa con el superpegamento, me quedé sentada en mi silla favorita, la misma donde había amamantado a Manuel hace 30 años. La misma donde había cosido miles de botones y surcido cientos de calcetines, la misma donde había llorado en silencio durante tantas noches de soledad. El peso de la traición era abrumador, pero por primera vez en meses, sentía que tenía algo de control sobre la situación. El teléfono permanecía en silencio, pero yo sabía que no tardaría en sonar. La confirmación llegó de la manera más cruel posible. 3 días después del incidente con el superpegamento, mientras Lorenzo se recuperaba en casa fingiendo una misteriosa alergia en partes íntimas, decidí hacer una limpieza profunda de su oficina. Era el momento perfecto. Él estaba demasiado avergonzado y adolorido para protestar, y yo tenía la excusa perfecta para revisar cada rincón de su territorio privado. En el cajón inferior de su escritorio, debajo de unos documentos viejos del negocio, encontré una caja de zapatos que no había visto nunca. Mis manos temblaron mientras la abría, y lo que vi dentro me quitó el aliento completamente. Había fotos Polaroid de Lorenzo y Marta en poses íntimas, recibos de hoteles baratos fechados durante los últimos 8 meses, y lo más doloroso de todo, cartas de amor escritas de puño y letra de mi nuera, dirigidas a mi amado Lorenzo, el hombre que me hace sentir viva. Una de esas cartas estaba fechada apenas 2 semanas atrás. Con lágrimas corriendo por mis mejillas, leí las palabras que destrozaron mi corazón. Mi querido Lorenzo, no aguanto más fingir delante de esa vieja. Cada vez que me mira con esos ojos de confianza, siento ganas de vomitar. No sabe que mientras ella limpia y cocina como una sirvienta, nosotros planeamos nuestro futuro juntos. Pronto seremos libres de vivir nuestro amor sin escondernos. La traición era más profunda de lo que había imaginado. No solo me habían engañado durante casi 1 año, sino que habían estado burlándose de mí en mi propia cara. Cada sonrisa de Marta, cada abrazo falso, cada te quiero mucho, suegra había sido una mentira calculada para mantenerme ciega a su romance sórdido. Seguí leyendo, y cada palabra era como un puñal en mi pecho. Marta describía en detalle cómo habían comenzado su aventura. Todo empezó cuando Lorenzo la consoló después de una pelea con Manuel sobre dinero. Mi esposo había aprovechado la vulnerabilidad de mi nuera para seducirla, prometiéndole que él podía darle la estabilidad económica que mi hijo aún no podía ofrecer. Le había prometido joyas, viajes, incluso un apartamento propio donde podrían vivir sin esconderse. Pero lo más devastador estaba en los recibos. Lorenzo había gastado más de $3,000 en los últimos meses. Hoteles baratos, cenas en restaurantes que nunca me había llevado, regalos íntimos que jamás había comprado para mí. Todo ese dinero salía de nuestros ahorros compartidos. El mismo dinero que yo había ayudado a ganar trabajando 12 horas diarias en nuestra tienda durante 30 años. Encontré facturas de una joyería del centro de la ciudad. Lorenzo había comprado una cadena de oro de $400 y unos aretes de $250. Recordé perfectamente el día que Marta apareció usando esas joyas nuevas, diciéndonos que se las había regalado una tía rica que vivía en otro estado. Manuel estaba tan orgulloso de que su esposa tuviera familia generosa, sin saber que quien realmente pagaba esos lujos era su propio padre con el dinero de la familia. También había recibos de ropa interior femenina de una boutique cara. Lencería roja, negra, con encajes y detalles que me ruborizaron al imaginar. Lorenzo nunca me había comprado nada parecido en todos nuestros años de matrimonio. Para mí, las compras se limitaban a ropa práctica y funcional del mercado local. Pero para su amante joven,
Nada era demasiado caro o atrevido. Las fechas de los recibos coincidían perfectamente con mis sospechas. Cada vez que Lorenzo había llegado tarde con excusas de trabajo extra, cada vez que había salido temprano los sábados diciendo que tenía que cobrar a un cliente moroso, cada vez que Marta había venido a casa con historias de citas médicas o diligencias urgentes, habían estado juntos gastando nuestro dinero en mantener viva su aventura. Pero la evidencia más cruel la encontré en el fondo de la caja, un sobremanila con fotos de una ecografía. Mi sangre se heló cuando leí la etiqueta: Marta Solís, 8 semanas de embarazo. La fecha era de hace un mes. Mi nuera estaba esperando un hijo, y por las fechas y las cartas de amor, ese bebé no era de mi hijo Manuel. Las manos me temblaron tanto que casi dejé caer las fotos. Pensé en mi pobre Manuel, trabajando turnos extra para ahorrar dinero y darle una mejor vida a su esposa, soñando con el día en que pudieran tener hijos propios. Mientras tanto, su padre había embarazado a su esposa, y ambos planeaban mantener la mentira hasta que fuera imposible ocultarla. En una de las cartas más recientes, Marta escribía sobre sus planes para el futuro. Cuando nazca nuestro bebé, tendremos que decirle a Manuel que es suyo. Es la única manera de mantener las apariencias hasta que podamos estar juntos abiertamente. Lorenzo, mi amor, sé que esto te resulta difícil, pero es temporal. Pronto seremos una familia real, y esa vieja amargada tendrá que aceptar que perdió. La rabia que sentí en ese momento superó cualquier dolor que hubiera experimentado antes. No solo habían destruido mi matrimonio y traicionado a mi hijo, sino que planeaban usar a un bebé inocente como parte de su engaño cruel. Iban a permitir que Manuel criara y amara a un hijo que no era suyo, mientras ellos se reían secretamente de su ignorancia. Fotografié cada evidencia con el teléfono celular que Manuel me había regalado en mi cumpleaños. Cada carta, cada recibo, cada foto comprometedora. Sabía que pronto necesitaría esas pruebas para exponer la verdad, pero primero tenía que planear cuidadosamente mis próximos movimientos. Guardé todo exactamente como lo había encontrado y cerré el cajón. Lorenzo nunca sospecharía que había descubierto su caja de secretos. Mientras tanto, yo tenía información suficiente para destruir su mundo de mentiras cuando fuera el momento adecuado. Esa noche, durante la cena, observé a Lorenzo mientras comía el arroz con pollo que había preparado. Seguía quejándose de su alergia misteriosa, pidiendo cremas especiales y analgésicos para su incomodidad íntima. Me costó un esfuerzo sobrehumano no sonreír al recordar que esa molestia era el resultado directo de mi venganza con el superpegamento. Marta había venido a cenar, como hacía ocasionalmente. Esta vez la observé con ojos nuevos, notando detalles que antes había pasado por alto. Su barriga ya comenzaba a mostrar una curva sutil que había atribuido a aumento de peso normal. Sus náuseas matutinas, que ella justificaba como gripe estomacal. Su aversión repentina al café, que antes tomaba en grandes cantidades. Durante la cena, los observé intercambiar miradas cómplices cuando pensaban que yo no estaba viendo. Lorenzo le preguntó discretamente cómo se sentía, y ella respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos que estaba mejor, pero aún delicada. Manuel, bendito e inocente, interpretó esa conversación como preocupación familiar normal, sin sospechar que estaban hablando del embarazo secreto que compartían. Cuando Marta se excusó para ir al baño, la seguí silenciosamente y la vi revisando su perfil en el espejo, acariciando su vientre con una sonrisa maternal que me revolvió el estómago. Estaba enamorada de su embarazo, orgullosa de llevar al hijo de mi esposo, planeando una vida que destruiría a mi hijo para siempre. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté en mi cama con todas las evidencias esparcidas ante mí. Tenía suficiente información para exponer todo, pero sabía que tenía que ser estratégica. Una confrontación directa solo les daría tiempo de inventar más mentiras o escapar. Necesitaba un plan que los expusiera públicamente y los obligara a enfrentar las consecuencias de sus actos sin posibilidad de escape. La venganza del superpegamento había sido solo el comienzo. La semana siguiente fue una tortura de actuación. Tenía que fingir normalidad mientras cargaba con el peso de todas las evidencias que había descubierto. Cada sonrisa que le daba a Lorenzo, cada conversación cordial con Marta, cada abrazo maternal que le daba a Manuel, se sentía como traición a mi propia dignidad. Pero sabía que necesitaba tiempo para planear mi próximo movimiento, y mantener las apariencias era crucial para mi estrategia. Fue mi vecina Teresa quien inadvertidamente me dio la pieza que me faltaba del rompecabezas. Teresa López había sido mi confidente durante los últimos 15 años,
desde que se mudó a la casa de al lado después de enviudar. Era una mujer observadora, de esas que se dan cuenta de todo lo que pasa en el vecindario sin parecer entrometida. Esa tarde de jueves, mientras tomábamos café en mi cocina como hacíamos todas las semanas, me dio información que cambió completamente mi perspectiva del problema. Celia, mi querida amiga, me dijo con esa voz cautelosa que usaba cuando tenía algo delicado que decir: no sé si debo contarte esto, pero mi conciencia no me deja en paz. Dejó su taza sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. He visto cosas que me han puesto muy incómoda, y creo que como tu amiga tengo la obligación de hablarte. Mi corazón se aceleró, pero mantuve una expresión calmada. Dime, Teresa, sabes que puedes hablarme de cualquier cosa. Es sobre Lorenzo y esa muchacha, tu nuera. Sus palabras salieron en voz baja, casi susurradas. Los he visto juntos varias veces cuando tú no estás en casa. No quería juzgar porque pensé que tal vez eran encuentros familiares normales, pero su comportamiento no es apropiado para un suegro y una nuera. Teresa me contó que había visto a Lorenzo y Marta besándose apasionadamente en el patio trasero de mi casa hace 3 semanas, cuando yo había ido al mercado. También los había visto entrando juntos al motel El Descanso en 2 ocasiones diferentes, siempre en horarios que coincidían con mis ausencias. Pero lo más revelador fue lo que había escuchado el martes pasado. Estaba regando mis plantas cuando los escuché hablando en voz alta cerca de la ventana de tu cocina, continuó Teresa, con expresión preocupada. Hablaban sobre dinero, Celia. Mucho dinero. Lorenzo le decía a esa muchacha que pronto tendrían acceso a todo lo que habían trabajado tú y él durante años. Mencionó algo sobre papeles, sobre cambiar nombres en documentos importantes. La sangre se me heló en las venas. ¿Qué más escuchaste, Teresa? Lorenzo le prometió que antes de fin de año estarían viviendo juntos en la casa, y que tú, perdóname, amiga, pero dijo que tú tendrías que irte a vivir con algún familiar porque ya no serías bienvenida. Teresa tomó mi mano con ternura. También mencionaron algo sobre un bebé, sobre cómo eso les daría más derechos legales cuando llegara el momento de hacer los cambios. Todo comenzó a encajar como las piezas de un rompecabezas macabro. No solo me estaban engañando emocionalmente, estaban planeando despojarme de todo lo que había construido durante 35 años de matrimonio. La casa donde había criado a mi hijo, la tienda que habíamos levantado con nuestro sudor, los ahorros que había acumulado trabajando sin descanso, todo estaba en peligro. Esa misma tarde, mientras Lorenzo dormía su siesta y Marta supuestamente estaba en casa descansando, decidí hacer una visita no anunciada a nuestro abogado familiar. Ricardo Herrera había manejado nuestros asuntos legales durante años. La compra de la casa, los documentos del negocio, nuestro testamento. Si Lorenzo estaba planeando algo legal en mi contra, Ricardo podría darme información valiosa. La oficina de Ricardo estaba en el centro de la ciudad, en un edificio viejo pero respetable. Cuando le expliqué que tenía sospechas sobre posibles cambios en nuestros documentos matrimoniales, su expresión se volvió seria. Celia, me da mucho gusto que hayas venido a verme. Justamente la semana pasada Lorenzo vino a consultarme sobre algunos asuntos que me parecieron inusuales. Mi estómago se contrajo. ¿Qué tipo de asuntos, Ricardo? Me preguntó sobre los procedimientos para el divorcio por abandono de hogar. También quiso saber sobre la división de bienes cuando uno de los cónyuges sufre de problemas mentales o demencia senil. Ricardo se ajustó los lentes con expresión incómoda. Le dije que esos eran temas muy específicos y que necesitaría más detalles para asesorarlo apropiadamente. Me pareció extraño porque tú y él siempre han venido juntos a las consultas. La estrategia de Lorenzo se estaba volviendo clara. Planeaba usar mi edad en mi contra, probablemente acusándome de incompetencia mental para justificar tomar control de todos nuestros bienes. Era un plan cruel pero inteligente. A los 60 años, no sería difícil convencer a un juez de que yo no estaba capacitada para manejar asuntos financieros importantes, especialmente si tenía testigos que respaldaran esa versión. ¿Mencionó algo más, Ricardo?, pregunté, tratando de mantener la calma. Sí, algo que me pareció muy específico. Preguntó sobre la posibilidad de transferir la propiedad de la casa y del negocio a nombre de un familiar más joven, como medida de protección patrimonial. Cuando le pregunté a qué familiar se refería, mencionó a su nuera. Ricardo me miró con preocupación genuina. Celia, ¿hay algo que debería saber?
Estos cambios que Lorenzo está considerando son muy drásticos. Le conté a Ricardo sobre mis sospechas de infidelidad, sin mencionar aún las evidencias que había encontrado. Su reacción fue inmediata. Celia, si tus sospechas son correctas, necesitas protegerte legalmente cuanto antes. Si Lorenzo está planeando un divorcio mientras mantiene una relación con tu nuera, podríamos estar hablando de fraude matrimonial y conspiración para cometer despojo. Salí de la oficina de Ricardo con una estrategia clara. Él me ayudaría a proteger mis derechos sobre la casa y el negocio, pero necesitábamos evidencia sólida de la conspiración. Las cartas y fotos que había encontrado eran un buen comienzo, pero necesitábamos algo más contundente, evidencia de que estaban planeando específicamente despojarme de mis bienes. Esa noche, durante la cena, observé a Lorenzo con nuevos ojos. Ya no veía al hombre con quien me había casado, sino a un extraño que había estado planeando mi destrucción durante meses. Cuando me preguntó sobre mi día, le sonreí dulcemente y le dije que había ido de compras y visitado a algunas amigas. Él asintió distraídamente, probablemente pensando en sus propios planes secretos. Marta vino a cenar nuevamente, y esta vez noté cómo miraba la casa con ojos posesivos. Se paseaba por la sala como si ya fuera suya, comentaba sobre posibles mejoras que se podrían hacer, y hasta sugirió cambios en la decoración que yo había elegido cuidadosamente durante años. Su atrevimiento me confirmó que ya se consideraba la futura dueña de mi hogar. Durante la cena, Manuel mencionó que estaba ahorrando dinero extra para renovar su apartamento cuando el bebé llegara. Mi corazón se partió al ver su ilusión, sin saber que el bebé que esperaba no era suyo. Marta y Lorenzo intercambiaron una mirada nerviosa, probablemente calculando cuánto tiempo más podrían mantener su engaño. Después de que se fueran, me quedé despierta hasta tarde, planeando mi próximo movimiento. Necesitaba evidencia más sólida de su conspiración financiera. Ricardo me había sugerido que tratara de grabar alguna conversación donde confesaran sus planes, pero conseguir esa evidencia sin levantar sospechas sería un desafío. La oportunidad llegó más pronto de lo que esperaba. Al día siguiente, viernes por la tarde, Lorenzo recibió una llamada que lo puso muy nervioso. Habló en voz baja, pero logré escuchar que mencionaba una cita importante para el lunes por la mañana. Después de colgar, me dijo que tenía que salir a resolver un asunto urgente del negocio y que regresaría tarde. Sabía perfectamente que no iba a resolver ningún asunto de negocio. Iba a encontrarse con Marta para planear su próximo movimiento. Y esta vez, yo estaría preparada para capturar cada palabra de su traición. El lunes por la mañana llegó con una oportunidad que no podía desperdiciar. Lorenzo había salido temprano, nervioso y arreglado como para una cita importante, murmurando algo sobre documentos urgentes que revisar. Yo sabía exactamente lo que significaba eso. Mi plan era arriesgado pero necesario, seguirlo discretamente y tratar de grabar la conversación que revelaría toda la verdad sobre su conspiración. Me vestí con ropa oscura y tomé el autobús que pasaba cerca del Café La Esperanza, el lugar donde había visto que Lorenzo se encontraba frecuentemente con sus clientes. Teresa me había prestado su teléfono celular nuevo, uno con mejor grabadora que el mío, diciéndome que rezaría para que pudiera conseguir las pruebas que necesitaba para defenderme. Cuando llegué al café, los vi inmediatamente. Lorenzo y Marta estaban sentados en una mesa del rincón, con papeles extendidos entre ellos como si estuvieran en una reunión de negocios. Pero la forma íntima en que sus manos se tocaban por encima de la mesa y las sonrisas cómplices que intercambiaban revelaban la verdadera naturaleza de su encuentro. Me senté en una mesa cercana, fingiendo leer un periódico mientras activaba la grabadora del teléfono. Lo que escuché durante los siguientes 40 minutos destrozó cualquier esperanza que pudiera haber tenido de salvar mi matrimonio, pero me dio exactamente las evidencias que necesitaba para protegerme. Sus voces llegaban claras a mis oídos, y cada palabra quedaba registrada en la grabación que cambiaría todo. El abogado me confirmó que todo está listo para el martes, decía Lorenzo con voz satisfecha. Una vez que presentemos los papeles del divorcio por abandono de hogar e incompetencia mental, tendremos control total de todos los bienes. La casa, la tienda, las cuentas de ahorro, todo pasará a tu nombre como medida de protección patrimonial. Marta acariciaba su vientre con ternura mientras respondía, ¿y estás seguro de que no habrá problemas legales? No quiero que nuestro bebé crezca con complicaciones por culpa de esa vieja amargada. No te preocupes, mi amor. El doctor Armando López ya firmó el documento médico que certifica que Celia sufre de deterioro cognitivo severo. Le pagué $5,000 por ese favor,
pero valió la pena cada centavo. Lorenzo tomó la mano de Marta y la besó suavemente. También tenemos los testimonios de 3 vecinos que jurarán que han visto comportamientos erráticos de su parte, olvidos, confusión, episodios de agresividad. Mi sangre se heló al escuchar los nombres de esos supuestos testigos. Reconocí inmediatamente a Gael Morales y Enrique Romero, 2 hombres que le debían dinero a Lorenzo y que harían cualquier cosa para saldar sus deudas. El tercero era Armando López, el médico corrupto que aparentemente había falsificado un diagnóstico médico a cambio de dinero. Una vez que el juez declare a Celia incompetente, continuó Lorenzo, tendremos la custodia legal de todos los bienes matrimoniales. Ella será trasladada a un asilo para ancianos, donde recibirá el cuidado apropiado para su condición, y nosotros podremos vivir libremente nuestra historia de amor. Marta se rió con crueldad. No puedo esperar a ver su cara cuando se dé cuenta de que perdió todo. 35 años creyendo que era la reina de la casa, sin saber que su propio esposo la veía como un obstáculo para la felicidad. Lo mejor de todo, añadió Lorenzo con satisfacción, es que Manuel nunca sabrá la verdad sobre el bebé. Criará a nuestro hijo como si fuera suyo, y cuando seamos oficialmente una pareja, le diremos que nos enamoramos después de mi divorcio. Será la historia de amor perfecta, el suegro viudo que encontró consuelo en los brazos de su nuera también viuda. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras escuchaba cómo planeaban destruir no solo mi vida, sino también la de mi hijo. No solo iban a despojarme de todo lo que había trabajado durante décadas, sino que iban a usar a Manuel como padre sustituto de su hijo bastardo, manteniéndolo en la ignorancia mientras ellos disfrutaban de su traición triunfante. ¿Y qué pasará con la tienda?, preguntó Marta, revisando uno de los documentos. Ahí es donde está la mayor parte del dinero real. La tienda genera aproximadamente $4,000 mensuales de ganancia neta, explicó Lorenzo. Una vez que esté a tu nombre, podremos expandir el negocio o venderlo completamente. He estado en contacto con una cadena de supermercados que está interesada en comprar la ubicación por $200,000. Mi tienda, el negocio que habíamos construido juntos desde cero, donde había trabajado 12 horas diarias durante 30 años, donde había servido a 3 generaciones de familias del vecindario, iba a ser vendida como si fuera un objeto sin valor sentimental. Todo mi esfuerzo, toda mi dedicación, reducida a una transacción comercial para financiar la nueva vida de mis traidores. También tengo buenas noticias sobre los ahorros, continuó Lorenzo, sacando un folder de su chaqueta. Logré transferir discretamente $25,000 de nuestra cuenta conjunta a una cuenta nueva que abrí solo a tu nombre. Celia no se ha dado cuenta porque nunca revisa los estados de cuenta detalladamente. $25,000. Dinero que habíamos ahorrado centavo a centavo, sacrificando vacaciones, ropa nueva, comidas en restaurantes, todo para asegurar nuestro futuro. Dinero que yo había ganado trabajando en la tienda mientras él supuestamente manejaba las finanzas familiares. Dinero que ahora estaba en manos de la mujer que había traicionado a mi hijo y destruido mi matrimonio. Cuando nazca nuestro bebé, dijo Marta con voz soñadora, quiero que tengamos una casa más grande. Esta que robamos de la vieja está bien, pero necesitamos algo más moderno, más acorde con nuestro nuevo estatus social. Robamos. La palabra resonó en mis oídos como una bofetada. No hablaban de divorcio o separación, hablaban de robo puro y simple. Habían planificado cada detalle para despojarme legalmente de todo lo que me pertenecía, usando documentos falsificados y testimonios comprados. No te preocupes, mi amor, la tranquilizó Lorenzo. Una vez que vendamos la tienda y tengamos acceso completo a todos los bienes, podremos comprar la casa que tú quieras. Tal vez algo en el barrio residencial, donde nuestro hijo pueda crecer con todas las comodidades que se merece. La conversación continuó durante otros 20 minutos, revelando detalles específicos de su plan, fechas exactas de presentación de documentos, nombres de cómplices, cantidades de dinero que habían robado o planeaban robar, e incluso detalles sobre cómo mantener a Manuel engañado sobre la paternidad del bebé hasta que fuera demasiado tarde para que la verdad importara. Cuando finalmente se levantaron para irse, besándose apasionadamente antes de separarse, yo tenía en mis manos una grabación de casi 1 hora que contenía evidencia suficiente para destruir completamente sus planes malvados. Habían confesado fraude matrimonial, falsificación de documentos médicos, soborno de testigos, robo de fondos matrimoniales y conspiración para cometer despojo de bienes. Regresé a casa temblando de rabia y adrenalina. La grabación estaba segura en el teléfono de Teresa,
y yo tenía copias de seguridad en mi propio dispositivo. Pero más importante que la evidencia legal era el conocimiento completo de sus intenciones. Ahora sabía exactamente qué estaban planeando y cuándo lo harían. Esa tarde, mientras Lorenzo dormía su siesta rutinaria, llamé a Ricardo Herrera y le conté sobre la grabación. Su reacción fue inmediata. Celia, esto es evidencia de múltiples delitos graves. No solo podemos detener su plan, sino que podemos hacer que enfrenten consecuencias penales por lo que han hecho. ¿Qué debo hacer ahora, Ricardo?, pregunté, sintiendo por primera vez en meses que tenía algo de control sobre la situación. Primero, vamos a proteger todos tus bienes legalmente. Mañana mismo presentaremos una demanda preventiva que congelará todas las cuentas y propiedades hasta que se resuelva el caso. Segundo, vamos a entregar esta grabación al Ministerio Público para que investiguen el fraude médico y el soborno de testigos. Y tercero. Ricardo hizo una pausa significativa. Vamos a asegurarnos de que cuando su plan explote en sus caras, sea de la manera más pública y humillante posible. Esa noche, por primera vez en meses, dormí tranquila. Tenía en mis manos todas las cartas para ganar esta partida, y ellos no tenían idea de que su juego secreto había sido descubierto completamente. La venganza real apenas estaba comenzando. Los siguientes días fueron los más intensos de mi vida. Mientras Lorenzo y Marta creían que su plan avanzaba sin obstáculos, yo trabajaba silenciosamente con Ricardo para preparar la trampa más devastadora que pudieran imaginar. Cada sonrisa falsa que les daba, cada conversación casual sobre el clima o la comida, cada gesto de esposa y suegra obediente, era parte de una actuación perfectamente calculada. Ricardo había movido sus contactos legales con una eficiencia que me impresionó. En 48 horas habíamos logrado proteger todos mis bienes mediante una orden judicial preventiva que Lorenzo no conocía. También habíamos entregado la grabación al fiscal del distrito, quien inmediatamente abrió una investigación por fraude matrimonial, falsificación de documentos médicos y conspiración criminal. Pero lo más satisfactorio era el plan que habíamos diseñado para exponerlos públicamente el mismo día que ellos planeaban ejecutar su golpe final. El martes por la mañana, Lorenzo se levantó más temprano que de costumbre. Lo observé mientras se vestía con su mejor traje, el mismo que había usado en nuestra boda hace 35 años. La ironía era cruel. El mismo traje con el que me había prometido amor eterno ahora lo usaba para traicionarme de la manera más despiadada posible. Se peinó cuidadosamente, se puso la colonia cara, y hasta se lustró los zapatos con especial atención. «Tengo algunas diligencias importantes que hacer hoy», me dijo mientras desayunaba, evitando mirarme directamente a los ojos. «Tal vez llegue un poco tarde, así que no me esperes para almorzar». «Por supuesto, querido», le respondí con la voz más dulce que pude fingir. «Que tengas un día productivo». Internamente, sonreí al saber exactamente lo productivo que iba a ser su día, aunque no de la manera que él esperaba. Después de que Lorenzo se marchó, recibí la llamada que había estado esperando. Era Elcira Morales, la investigadora privada que Ricardo había contratado para seguir los movimientos de Lorenzo y Marta. Su voz era profesional pero con un toque de satisfacción. «Señora Ramírez, acaban de encontrarse en el Café La Esperanza. Están revisando documentos y haciendo llamadas telefónicas. Por el lenguaje corporal, diría que están muy confiados sobre lo que van a hacer hoy». «Perfecto. Elcira, ¿estás lista para la segunda fase del plan?» «Absolutamente. Tengo equipos de grabación posicionados y cámaras discretas instaladas. Cuando llegue el momento, tendremos evidencia visual y de audio de todo lo que suceda». Elcira había sido una excelente inversión. Por $1,200, había documentado meticulosamente todos los movimientos de los traidores durante la última semana. El plan que habíamos diseñado era elegante en su simplicidad. Sabíamos que Lorenzo y Marta irían primero a la oficina del doctor Armando López para recoger los documentos médicos falsificados. Después se dirigirían al juzgado para presentar la demanda de divorcio por incompetencia mental. Su último paso sería ir directamente a mi casa para confrontarme con los papeles legales, esperando encontrarme confundida y vulnerable. Pero ellos no sabían que cada paso de su plan había sido anticipado y que caerían directamente en una trampa que los expondría ante la ley, la familia y toda la comunidad. A las 10 de la mañana, Teresa llegó a mi casa como habíamos acordado. Venía acompañada de Celina Herrera, la esposa de Ricardo, y Leticia López, una prima lejana que había aceptado ser testigo de los eventos que estaban por desarrollarse.
Todas las mujeres estaban indignadas por lo que Lorenzo y Marta habían planeado hacer, y habían insistido en estar presentes para apoyarme durante la confrontación. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Celia?, me preguntó Teresa, tomando mis manos con ternura. Podríamos simplemente entregar toda la evidencia a la policía y dejar que ellos manejen el asunto. No, Teresa. Necesito que vean mi cara cuando se den cuenta de que perdieron. Necesito que sepan que la vieja tonta a quien pensaban engañar era más inteligente que ellos desde el principio. Mi voz tenía una determinación que no había sentido en años. Además, Manuel merece escuchar la verdad directamente de sus bocas, no de un informe policial. Habíamos convocado a Manuel con la excusa de una reunión familiar importante. Mi pobre hijo había llegado puntual a las 11, preocupado porque le había dicho que tenía noticias importantes que compartir con toda la familia. Estaba sentado en la sala, revisando su teléfono mientras esperaba que llegaran su padre y su esposa. «Mamá, ¿de qué se trata esta reunión?», me preguntó con esa sonrisa inocente que me partía el corazón. Marta me dijo que también tenía noticias importantes que dar, así que tal vez podamos celebrar juntos lo que sea que tengamos que compartir. Si él supiera que las noticias importantes de su esposa eran que estaba embarazada de su propio padre, y que planeaba hacerle creer que el bebé era suyo. Me senté a su lado y le tomé la mano. «Hijo mío, lo que vamos a escuchar hoy va a ser difícil. Pero quiero que sepas que sin importar lo que pase, tú eres lo más importante en mi vida, y siempre estaré de tu lado». Manuel me miró con preocupación. «¿Estás enferma, mamá? ¿Es algo médico?». Su inocencia era dolorosa de presenciar, sabiendo que en pocas horas su mundo se haría pedazos. A las 12:30, el teléfono sonó. Era Elcira, informándome que Lorenzo y Marta acababan de salir del juzgado y se dirigían hacia mi casa. «Parece que no lograron presentar los documentos», me dijo con satisfacción. «El juez los rechazó inmediatamente cuando nuestro abogado presentó la evidencia de fraude. Ahora vienen hacia allá, y por su lenguaje corporal, están muy alterados». «Perfecto. Que comience el espectáculo». 15 minutos después, escuchamos el auto de Lorenzo detenerse frente a la casa. A través de la ventana, pude ver cómo él y Marta discutían acaloradamente antes de bajarse del vehículo. Sus caras mostraban una mezcla de confusión, rabia y nerviosismo. Claramente, las cosas no habían salido como esperaban en el juzgado. Cuando entraron por la puerta principal, Lorenzo traía un folder lleno de papeles y una expresión de determinación forzada. Marta lo seguía de cerca, con una mano protectora sobre su vientre y una sonrisa nerviosa que no lograba ocultar su ansiedad. «Celia, necesitamos hablar», anunció Lorenzo con voz autoritaria, como si fuera el dueño absoluto de la situación. «Y tú también, Manuel. Es hora de que toda la familia sepa algunas verdades importantes». «Por supuesto, querido», le respondí con calma, señalando hacia la sala donde estaban sentadas mis amigas. Justamente estaba esperándolos. Como puedes ver, he invitado a algunas personas para que sean testigos de esta conversación tan importante. Lorenzo frunció el ceño al ver a las mujeres presentes. «¿Por qué están ellas aquí? Esto es un asunto familiar privado». «Oh, pero Lorenzo», le dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos, «después de todo lo que han planeado tú y Marta, creo que la privacidad es lo último que deberían esperar». Marta palideció visiblemente. «¿De qué estás hablando, suegra? No entiendo». «Siéntense, por favor», les dije con cortesía exagerada. «Tengo algo muy interesante que compartir con ustedes antes de que continúen con sus revelaciones familiares». Saqué mi teléfono celular y presioné el botón de reproducir. Inmediatamente, la sala se llenó con las voces claras y nítidas de Lorenzo y Marta, grabadas en el Café La Esperanza 4 días atrás. Sus palabras sobre el plan de divorcio fraudulento, el robo de los ahorros familiares y la conspiración para despojarme de todos mis bienes resonaron en el silencio mortal que se había apoderado de la habitación. Las caras de Lorenzo y Marta pasaron del rosa al blanco puro en cuestión de segundos. Manuel se levantó lentamente de su silla, con una expresión de horror creciente mientras escuchaba a su padre y su esposa confesar su traición de la manera más cruel posible. La venganza perfecta acababa de comenzar. La grabación siguió reproduciéndose mientras las caras de Lorenzo y Marta se transformaban en máscaras de horror absoluto.
Cuando llegamos a la parte donde discutían sobre vender mi tienda por $200,000 y usar a Manuel como padre sustituto de su hijo bastardo, mi hijo se levantó tan bruscamente que derribó su silla. «Para esa grabación», gritó Lorenzo, corriendo hacia mí con las manos extendidas para arrebatarme el teléfono. Pero Celina y Leticia se interpusieron entre nosotros, formando una barrera protectora mientras Teresa me ayudaba a mantener el dispositivo fuera de su alcance. «No, Lorenzo», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Toda la familia merece escuchar hasta el final». La grabación continuó, revelando sus planes sobre el asilo para ancianos donde pensaban encerrarme y sus risas crueles sobre cómo iban a disfrutar de mi sufrimiento. Manuel estaba inmóvil en el centro de la sala, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras escuchaba cómo su padre y su esposa habían planeado destruir su vida de la manera más despiadada posible. Cuando la grabación llegó a la parte donde Marta decía que el bebé era de Lorenzo, mi hijo soltó un gemido gutural que me partió el corazón. «¿Es cierto?», le preguntó a Marta con voz quebrada. «¿Estás embarazada de mi padre?». Marta intentó correr hacia él con las manos extendidas. «Manuel, mi amor, puedo explicártelo todo. Las cosas no son como suenan en esa grabación». «No me toques», rugió Manuel, retrocediendo como si ella fuera venenosa. «No te atrevas a tocarme con las mismas manos con las que has acariciado a mi padre». Lorenzo intentó tomar control de la situación. «Manuel, hijo, tienes que entender que estos son asuntos complicados entre adultos. Tu madre ha estado actuando de manera errática últimamente, y nosotros solo estábamos tratando de proteger el patrimonio familiar». «Mentiroso». La voz de Manuel resonó por toda la casa. Escuché cada palabra de esa grabación. Planearon robarle todo a mi madre y usar a un bebé inocente para manipularme. Se acercó a Lorenzo con los puños cerrados. «¿Cómo pudiste hacerle esto a la mujer que te dio los mejores años de su vida? ¿Cómo pudiste traicionar a tu propio hijo de esta manera?». Marta intentó una última mentira desesperada. «El bebé podría ser tuyo, Manuel. Los tiempos coinciden, y yo». «Basta», gritó Manuel, girándose hacia ella con una furia que nunca había visto en mi hijo pacífico. «En la grabación claramente dijiste que era de él. Hablaron sobre nuestro bebé y sobre cómo me iban a engañar para que lo criara». Sus palabras salían entrecortadas por los sollozos. «¿Durante cuánto tiempo planearon mantenerme en la ignorancia? Iban a dejar que amara y criara a un niño que ni siquiera era mío». En ese momento, como si la situación no fuera ya suficientemente dramática, el sonido de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos. Lorenzo y Marta intercambiaron miradas de pánico al darse cuenta de que las consecuencias de sus actos estaban llegando más rápido de lo que habían anticipado. «¿Qué es ese ruido?», preguntó Lorenzo, corriendo hacia la ventana. «Oh, eso», dije con satisfacción. «Deben ser las autoridades que vienen a discutir contigo el pequeño asunto del fraude médico, la falsificación de documentos y el robo de $25,000 de nuestros ahorros matrimoniales». La cara de Lorenzo se descompuso completamente. «¿Cómo supiste sobre el dinero?». «Lorenzo, querido», le dije con una sonrisa que había estado guardando durante semanas. «¿Realmente creíste que después de 35 años de matrimonio no sabría cómo manejar nuestras finanzas? ¿Pensaste que era tan tonta como para no darme cuenta cuando desaparecieron $25,000 de nuestros ahorros?». Marta comenzó a temblar visiblemente. «Lorenzo, me dijiste que ella nunca revisaba las cuentas bancarias. Me aseguraste que no se daría cuenta». «Cállate», le gritó Lorenzo, perdiendo completamente la compostura. «Todo esto es tu culpa. Tú me presionaste para que fuéramos más rápido con el plan». «¿Mi culpa?». Marta se volvió hacia él con incredulidad. «Tú fuiste quien me sedujo. Tú fuiste quien me prometió que dejaríamos atrás nuestras vidas anteriores para estar juntos». Mientras ellos se gritaban mutuamente, revelando aún más detalles sórdidos de su traición, las sirenas se hicieron más fuertes. A través de la ventana, pude ver 2 patrullas policiales estacionándose frente a mi casa, seguidas por un auto civil que reconocí como el del fiscal del distrito. Teresa se acercó a mí y me susurró al oído: «Celia, mira hacia la calle. Hay más gente llegando». Efectivamente, comenzaron a llegar los vecinos, atraídos por las sirenas y los gritos que se escuchaban desde mi casa. Doña Adelia de la casa de la esquina, don Luciano del edificio de enfrente,
y al menos una docena de personas más se habían congregado en la acera, murmurando entre ellos y señalando hacia mi puerta. Lorenzo se dio cuenta de lo que estaba pasando y corrió hacia la puerta principal, tratando de cerrar las cortinas y bloquear la vista desde la calle. Esto no puede estar pasando. No pueden exponernos de esta manera. Oh, pero sí puede estar pasando, le dije con calma. Y va a empeorar mucho antes de que mejore. En ese momento, alguien tocó firmemente a la puerta. Lorenzo se quedó paralizado, mientras Marta se desplomó en el sofá, llorando histéricamente y repitiendo «esto no puede estar pasando» una y otra vez. Fui personalmente a abrir la puerta, seguida de cerca por mis amigas testigos. Del otro lado estaban 3 oficiales de policía, el fiscal del distrito que había conocido en la oficina de Ricardo, y para mi completa satisfacción, 2 reporteros del periódico local que alguien había llamado para cubrir la historia. «Señora Ramírez», dijo el fiscal con respeto, «somos el equipo de investigación que ha estado trabajando en su caso. Tenemos órdenes de arresto para Lorenzo Ramírez y Marta Solís por múltiples cargos de fraude matrimonial, falsificación de documentos y conspiración criminal». Lorenzo trató de correr hacia la puerta trasera, pero uno de los oficiales ya había rodeado la casa y estaba esperándolo allí. No tenía escapatoria. Cuando intentó empujar al oficial para huir, solo logró agregar resistencia al arresto a sus cargos. «Esto es una conspiración», gritaba Lorenzo mientras le ponían las esposas. «Mi esposa está mentalmente enferma. Ella inventó toda esta historia porque está celosa de la felicidad de otros». El fiscal se acercó a Lorenzo con una expresión seria. «Señor Ramírez, tenemos en nuestro poder una grabación de audio donde usted confiesa haber sobornado al doctor Armando López con $5,000 para que falsificara un diagnóstico médico. También tenemos evidencia de que transfirió ilegalmente $25,000 de cuentas matrimoniales a nombre de su cómplice. ¿Realmente quiere seguir afirmando que su esposa está mentalmente enferma?» Marta intentó una última manipulación desesperada. Se tiró al suelo, fingiendo un desmayo y gritando que el estrés estaba afectando a su bebé. «Por favor, no pueden arrestarme. Estoy embarazada. Mi bebé no tiene la culpa de nada de esto». Manuel se acercó a ella con una frialdad que nunca había visto en mi hijo gentil. «Tu bebé tiene la culpa de existir como producto de la traición más cruel que he visto en mi vida. Y no te atrevas a usarlo para manipular a estas personas como trataste de manipularme a mí». Uno de los reporteros se acercó con su grabadora. «Señora Ramírez, ¿puede confirmar que su esposo y su nuera conspiraron para robar sus bienes mediante documentos médicos falsificados?» Antes de que pudiera responder, Lorenzo gritó desde el asiento trasero de la patrulla: «No les digan nada. Estos periodistas van a distorsionar toda la historia». «Al contrario», dije con una sonrisa, «creo que es hora de que toda la comunidad sepa exactamente qué tipo de hombres y mujeres viven entre nosotros». Me dirigí directamente a la cámara del reportero. «Mi nombre es Celia Ramírez, tengo 60 años, y durante los últimos 8 meses mi esposo de 35 años y mi nuera han estado planeando robarme todo lo que he trabajado durante mi vida, usando documentos médicos falsificados para declararme incompetente mental». La multitud de vecinos que se había reunido en la calle comenzó a murmurar indignadamente. Reconocí caras familiares, gente que había conocido durante décadas, clientes de mi tienda que sabían perfectamente que yo estaba en plenas facultades mentales. «Eso es mentira», gritó Marta desde la segunda patrulla. «Ella está inventando todo porque no puede aceptar que su esposo encontró el amor verdadero con una mujer más joven». Doña Adelia se acercó a la patrulla con el dedo extendido. «Marta Solís, yo te vi crecer desde que eras niña. Tu familia debe estar revolcándose en sus tumbas al ver en qué te convertiste». Más vecinos comenzaron a acercarse, algunos gritando insultos a Lorenzo y Marta, otros expresando su apoyo hacia mí. La situación estaba escalando exactamente como había esperado. No solo iban a enfrentar consecuencias legales, sino que su reputación en la comunidad estaba siendo destruida públicamente. El otro reportero me preguntó: «Señora Ramírez, ¿cómo descubrió usted esta conspiración?» «Todo comenzó cuando encontré un tubo de lubricante escondido en el auto de mi esposo», respondí, provocando gasps de sorpresa entre los vecinos. Decidí reemplazarlo con superpegamento, y bueno, digamos que los resultados fueron muy reveladores. La multitud estalló en una mezcla de risas y expresiones de shock. Algunos vecinos comenzaron a aplaudir, otros se santiguaron, y escuché a alguien gritar: «Bien hecho, Celia».
Lorenzo, desde la patrulla, gritaba amenazas. Esto no va a quedar así. Voy a demandarlos a todos. Tienen que probar cada acusación en corte. El fiscal se acercó a la ventanilla de la patrulla. Señor Ramírez, le sugiero que guarde silencio. Todo lo que está diciendo está siendo grabado y puede ser usado en su contra durante el proceso legal. Mientras las patrullas se alejaban llevándose a Lorenzo y Marta, la multitud de vecinos se acercó para expresar su apoyo. Doña Adelia me abrazó con lágrimas en los ojos. Celia, querida, todos sabíamos que algo extraño estaba pasando en tu casa, pero nunca imaginamos que fuera algo tan horrible. Don Luciano se quitó su sombrero en señal de respeto. Señora Ramírez, usted es un ejemplo de fuerza y dignidad para todas las mujeres de este barrio. Lo que hizo hoy va a inspirar a muchas personas que están pasando por situaciones similares. Manuel se acercó a mí con los ojos rojos de llorar. Mamá, perdóname por no darme cuenta de lo que estaba pasando. Debería haber prestado más atención, debería haber protegido mejor. Lo abracé con toda la fuerza que tenía. Hijo mío, tú no tienes nada de qué disculparte. Ellos nos engañaron a ambos con mentiras muy elaboradas. Lo importante es que ahora conocemos la verdad, y podemos comenzar a sanar. El reportero me hizo una última pregunta antes de irse. Señora Ramírez, ¿qué les diría a otras mujeres que podrían estar enfrentando traiciones similares? Miré directamente a la cámara y hablé con toda la convicción de mi corazón. Les diría que nunca es demasiado tarde para defender lo que es suyo. No importa cuántos años tengan, no importa cuánto tiempo hayan sido sumisas o silenciosas. Cuando alguien trata de robarle su dignidad, su patrimonio o su familia, tienen el derecho y el deber de luchar con todas las herramientas legales a su disposición. Mientras los reporteros se alejaban y los vecinos regresaban gradualmente a sus casas, me quedé en el umbral de mi puerta, respirando el aire fresco de la libertad. Por primera vez en meses, mi casa se sentía verdaderamente mía otra vez. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Los juicios legales tomarían tiempo, y había decisiones importantes que tomar sobre mi futuro. Lo más importante era que tenía a mi hijo a mi lado, y juntos íbamos a reconstruir lo que Lorenzo y Marta habían tratado de destruir. La venganza había sido dulce, pero la justicia recién estaba comenzando. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal y revelaciones que confirmaron que mi venganza había sido solo el primer acto de una justicia mucho más amplia. Ricardo trabajó incansablemente para asegurar que cada aspecto de la conspiración de Lorenzo y Marta fuera expuesto ante las autoridades correspondientes. La grabación que había conseguido en el café se convirtió en la pieza central de un caso que iba mucho más allá de un simple adulterio. El miércoles por la mañana, recibí una llamada que me llenó de satisfacción. Era el detective Gael Herrera, quien estaba a cargo de la investigación financiera del caso. Señora Ramírez, tengo noticias importantes. Encontramos evidencia de que Lorenzo transfirió un total de $43,000 de sus cuentas matrimoniales a cuentas personales de Marta durante los últimos 6 meses. Esto es significativamente más de lo que habíamos calculado inicialmente. $43,000. Casi la mitad de todos nuestros ahorros de vida habían sido robados sistemáticamente para financiar su aventura adúltera. Dinero que yo había ayudado a ganar trabajando sol a sol en nuestra tienda, dinero que habíamos destinado para nuestros años dorados, dinero que Lorenzo había regalado a su amante como si fuera suyo exclusivamente. Además, continuó el detective, descubrimos que Lorenzo había comenzado a cambiar documentos de propiedad sin su conocimiento. Intentó transferir el 50% de la tienda a nombre de Marta hace 3 semanas, pero afortunadamente el notario público se negó a proceder sin la firma de ambos cónyuges. Mi tienda. El negocio que habíamos construido desde cero, donde había atendido a 3 generaciones de familias del vecindario, donde había invertido 30 años de mi vida levantándome a las 5 de la mañana y cerrando a las 9 de la noche. Lorenzo había estado a punto de regalársela a su amante como si fuera un juguete sin valor. ¿Qué más han descubierto?, pregunté, aunque parte de mí temía la respuesta. Lo más grave es la red de complicidad que habían establecido. El doctor Armando López no solo falsificó su diagnóstico médico por $5,000, sino que también había preparado documentos para certificar que Marta sufría de depresión severa relacionada con su matrimonio. Su plan era usar esos documentos para justificar un divorcio por incompatibilidad e irreconciliables diferencias después de que usted fuera declarada incompetente. La crueldad del plan era asombrosa. No solo querían robarme mis bienes,
sino que habían planificado cada detalle para hacer que pareciera legal y justificado. Marta iba a aparecer como una víctima incomprendida en un matrimonio infeliz, mientras yo sería retratada como una anciana senil que necesitaba cuidado institucional. También encontramos comunicaciones entre Lorenzo y un administrador del asilo San Rafael, agregó el detective. Lorenzo había pagado un depósito de $3,000 para reservar una habitación privada para usted, con instrucciones específicas de que no recibiera visitas familiares sin autorización escrita de él. Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. Lorenzo no solo planeaba encerrarme en un asilo, sino que quería asegurarse de que estuviera completamente aislada del mundo exterior. Habría muerto sola y olvidada, mientras él y Marta disfrutaban de mi casa, mi dinero y mi negocio. Esa tarde, Manuel vino a visitarme con documentos legales en la mano. Mi hijo había cambiado drásticamente desde la confrontación del martes. Ya no era el joven ingenuo que confiaba ciegamente en su padre y su esposa. Había madurado brutalmente en cuestión de días, transformándose en un hombre determinado a proteger a su madre y buscar justicia. Mamá, hablé con el abogado de Marta, me dijo, sentándose a mi lado en el sofá donde tantas veces lo había consolado cuando era niño. Están tratando de negociar un acuerdo para evitar el juicio, pero hay algo más que necesitas saber. Sacó una carpeta de documentos y me mostró lo que había descubierto. Marta no está embarazada de 8 semanas, como decían en la ecografía que encontraste. Según los registros médicos reales que conseguí a través de una orden judicial, está embarazada de 5 meses. 5 meses. Eso significaba que la aventura había comenzado mucho antes de lo que había calculado. También significaba que habían estado planeando esta traición durante más tiempo del que había imaginado. Pero hay algo peor, mamá, continuó Manuel con voz temblorosa. El médico que atendió a Marta confirmó que ella le preguntó específicamente sobre la posibilidad de alterar las fechas en los documentos de embarazo. Quería hacer parecer que el bebé era mío, incluso si las fechas no coincidían perfectamente. La manipulación era sistemática y cruel. Marta no solo había traicionado a mi hijo emocionalmente, sino que había planificado usar a un bebé inocente como herramienta de engaño durante años. Mi nieto crecería creyendo que Manuel era su padre, mientras la verdad permanecía enterrada en mentiras elaboradas. ¿Qué vas a hacer con respecto al divorcio?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta viendo la determinación en sus ojos. Los papeles ya están presentados. No voy a criar al hijo de mi padre, mamá. No voy a fingir que puedo perdonar esta traición. Manuel tomó mis manos con ternura. Pero quiero que sepas que no culpo al bebé por los pecados de sus padres. Cuando nazca, si necesita algo, estaré disponible para ayudar. Pero como tío, no como padre. Esa noche, recibí una llamada inesperada. Era Lorenzo, llamando desde la cárcel donde estaba esperando su audiencia de fianza. Su voz sonaba quebrada, muy diferente del hombre arrogante que había tratado de robarme todo apenas una semana atrás. Celia, por favor, tienes que escucharme, suplicaba a través del teléfono. Sé que cometí errores terribles, pero no merezco estar en la cárcel por el resto de mi vida. Podemos arreglar esto entre nosotros, como familia. Familia. La palabra me salió con una amargura que no sabía que tenía. Lorenzo, tú destruiste nuestra familia cuando decidiste planear mi internamiento en un asilo para robarme todo lo que había trabajado durante 35 años. Nunca habría permitido que te hicieran daño real, insistió, aunque su voz no tenía convicción. El plan era temporal, hasta que pudiéramos resolver todo de manera civilizada. ¿Civilizada? ¿Llamaría civilizado sobornar a un médico para que falsificara documentos médicos? ¿Llamaría civilizado robar $43,000 de nuestros ahorros matrimoniales? ¿Llamaría civilizado embarazar a la esposa de tu propio hijo? El silencio del otro lado de la línea fue largo y pesado. Finalmente, Lorenzo habló con voz apenas audible. ¿Cómo supiste sobre todo el dinero? Lorenzo, después de 35 años de matrimonio, ¿realmente creíste que no sabría cómo rastrear nuestras finanzas? Yo ayudé a construir ese patrimonio. Conozco cada centavo que entra y sale de nuestras cuentas. Celia, por favor. Si retiras los cargos, te prometo que... No hay promesas que puedas hacer que cambien lo que hiciste. Los documentos de divorcio serán entregados mañana por la mañana. Y por si te lo estás preguntando,
Van a ser entregados personalmente en tu celda, para que todos tus compañeros de prisión sepan exactamente qué tipo de hombre eres. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Había una satisfacción profunda en saber que estaba experimentando una fracción del dolor y la humillación que había tratado de infligirme. El viernes por la mañana, Ricardo me acompañó a la oficina del juez para finalizar los aspectos legales de mi protección patrimonial. Todos mis bienes habían sido asegurados bajo mi nombre exclusivo, y se había establecido un fondo de compensación que requería que Lorenzo pagara restitución completa de todo el dinero robado, más intereses y penalidades. Celia, me dijo Ricardo mientras salíamos del juzgado, quiero que sepas que en 30 años de práctica legal, nunca había visto un caso donde la víctima hubiera documentado tan meticulosamente la conspiración en su contra. Tu evidencia no solo garantiza que ganes este caso, sino que Lorenzo y Marta enfrentarán las consecuencias máximas bajo la ley. Esa tarde, mientras organizaba los documentos legales en mi casa, encontré una carta que había sido dejada en mi buzón. Era de Marta, escrita desde la cárcel donde esperaba su propia audiencia de fianza. La carta era un intento desesperado de justificar sus acciones. Querida suegra, sé que lo que hice estuvo mal, pero quiero que entienda que yo realmente amaba a Lorenzo. No fue solo una aventura física, teníamos una conexión emocional real. Lorenzo me hacía sentir valorada y especial de una manera que Manuel nunca pudo. Espero que algún día pueda perdonarme, especialmente porque siempre voy a ser la madre de su nieto. Rompí la carta sin terminar de leerla. No había palabras que pudieran justificar la traición que habían cometido, y definitivamente no estaba interesada en escuchar las racionalizaciones de una mujer que había planeado usar a mi propio nieto como herramienta de manipulación. Esa noche, Manuel y yo cenamos juntos en la mesa donde tantas veces habíamos compartido comidas familiares felices. Pero ahora éramos solo nosotros dos, comenzando una nueva vida libre de mentiras y traiciones. Mamá, me dijo mientras servía el postre, quiero que sepas que estoy orgulloso de cómo manejaste toda esta situación. Me enseñaste que nunca es demasiado tarde para defenderse contra la injusticia. Esa noche, por primera vez en casi un año, dormí profundamente, sabiendo que la justicia había prevalecido y que mi futuro estaba seguro en mis propias manos. 6 meses después del día que cambió mi vida para siempre, me desperté en mi propia cama, en mi propia casa, rodeada del silencio pacífico de una mujer que finalmente había encontrado la tranquilidad. Ya no había susurros conspirativos en los rincones, no había miradas furtivas entre traidores, no había mentiras envenenando el aire que respiraba. Por primera vez en años, mi hogar se sentía verdaderamente como un santuario. La sentencia final había llegado la semana anterior. Lorenzo fue condenado a 5 años de prisión por fraude matrimonial, falsificación de documentos, robo de bienes matrimoniales y conspiración criminal. Marta recibió 3 años de prisión condicional y la obligación de pagar restitución completa por su participación en el robo de nuestros ahorros. Ambos tenían prohibido acercarse a mí o a mi propiedad durante los próximos 10 años. Pero más satisfactorio que la justicia legal había sido la transformación personal que había experimentado durante estos meses. Ya no era la esposa sumisa y silenciosa que había sido durante 35 años. Me había convertido en una mujer de negocios independiente, una madre orgullosa, y sorprendentemente, una figura respetada en mi comunidad. La tienda había prosperado más que nunca bajo mi administración exclusiva. Sin Lorenzo interfiriendo con decisiones impulsivas o gastando dinero en aventuras secretas, había logrado aumentar las ganancias mensuales de $4,000 a $7,000. Había modernizado el inventario, mejorado el servicio al cliente, e incluso había contratado a 2 empleados de medio tiempo que me permitían tomar descansos reales por primera vez en décadas. Teresa había sido mi compañera constante durante todo este proceso de reconstrucción. Su amistad leal y su apoyo incondicional habían sido fundamentales para mantener mi fortaleza durante los momentos más difíciles del juicio. Esa mañana, como todas las mañanas durante los últimos meses, vino a tomar café conmigo antes de que abriera la tienda. Celia, mi querida amiga, me dijo mientras servía el café que había aprendido a preparar exactamente como me gustaba, tienes que contarme sobre la llamada de anoche. Vi que estuviste hablando por teléfono hasta muy tarde. Sonreí al recordar la conversación que había tenido la noche anterior. Era Manuel. Me llamó para contarme sobre su nueva novia, una muchacha llamada Leticia Morales que conoció en su trabajo. Dice que es completamente diferente a la otra. Es honesta, trabajadora,
Y lo más importante, no tiene interés en seducir a hombres casados mayores. Teresa se rió con genuino placer. ¡Qué maravilloso! Manuel se merece una mujer buena después de todo lo que pasó. ¿Cuándo vas a conocerla? Van a venir a cenar el domingo. Manuel quiere que conozcamos formalmente, y estoy emocionada de ver a mi hijo feliz otra vez. Era cierto. Durante los primeros meses después del escándalo, Manuel había estado devastado, cuestionando su capacidad para confiar en las personas y para formar relaciones saludables. Pero gradualmente había comenzado a sanar, y ahora estaba listo para abrir su corazón nuevamente. El bebé había nacido 3 meses atrás. Un niño saludable que llevaba el apellido Solís, sin ninguna conexión legal con Lorenzo o con nuestra familia. Marta había intentado contactar a Manuel varias veces desde la cárcel, rogándole que reconociera al niño como suyo, pero mi hijo había mantenido firmemente su posición. No iba a criar al hijo de su padre, pero tampoco iba a permitir que el bebé sufriera por los pecados de sus padres. ¿Has sabido algo de Lorenzo últimamente?, me preguntó Teresa con curiosidad cautelosa. Recibí una carta suya la semana pasada, admití. Otra vez pidiendo perdón y suplicando que lo visite en la prisión. Pero no tengo nada que decirle. Ese capítulo de mi vida está cerrado para siempre. Era verdad. La rabia que había sentido inicialmente se había transformado en una indiferencia pacífica. Lorenzo ya no tenía poder para herirme porque ya no era parte de mi mundo emocional. Se había convertido en un extraño que una vez conocí, nada más. ¿Y qué hay de tus planes para el futuro?, preguntó Teresa. Sé que has estado considerando algunas ideas interesantes. Sonreí al pensar en los proyectos que había estado desarrollando. Bueno, Ricardo me ayudó a establecer un pequeño fondo de inversión con el dinero que recuperé de la restitución. Estoy pensando en abrir una segunda tienda en el centro de la ciudad, enfocada en productos gourmet y comida casera. También he estado considerando ofrecer clases de cocina tradicional para mujeres jóvenes que quieren aprender las recetas de sus abuelas. La idea había surgido cuando varias vecinas jóvenes comenzaron a pedirme que les enseñara cómo preparar platos tradicionales que sus madres nunca les habían mostrado. Había descubierto que tenía un talento natural para enseñar, y la perspectiva de compartir mi conocimiento culinario con una nueva generación me emocionaba profundamente. Celia, eres una inspiración para todas nosotras, dijo Teresa con admiración genuina. Has tomado la peor traición imaginable y la has convertido en una oportunidad para construir una vida mejor. Después de que Teresa se fuera, me dirigí a la tienda para comenzar otro día de trabajo. Pero el trabajo ya no se sentía como una carga agobiante. Era mi negocio, mi reino, mi espacio donde podía tomar decisiones independientes y cosechar los frutos de mi esfuerzo sin tener que compartir nada con un hombre que no lo merecía. Durante el día, varios clientes regulares pasaron a comprar y a charlar. Doña Adelia vino por su orden semanal de vegetales frescos y me contó que su nieta había comenzado la universidad gracias a una beca académica. Don Luciano compró ingredientes para la cena especial que estaba preparando para el aniversario de bodas con su esposa. Cada interacción me recordaba que era parte de una comunidad que me valoraba y me respetaba. Alrededor del mediodía, recibí una visita inesperada. Era Elcira Morales, la investigadora privada que había contratado durante el caso. Venía con noticias que me llenaron de satisfacción. Señora Ramírez, pensé que le gustaría saber que el doctor Armando López perdió su licencia médica permanentemente la semana pasada. También está enfrentando cargos criminales por falsificar documentos médicos para múltiples pacientes. Su caso no fue un incidente aislado. La justicia había alcanzado a todos los cómplices de la conspiración. Gael Morales y Enrique Romero, los hombres que habían acordado dar testimonio falso sobre mi supuesta incompetencia mental, también habían sido procesados por perjurio y estaban cumpliendo sentencias de servicio comunitario. Además, continuó Elcira, quería informarle que Lorenzo intentó apelar su sentencia la semana pasada, pero el juez rechazó la apelación inmediatamente. Las evidencias en su contra eran demasiado abrumadoras. Esa tarde, mientras cerraba la tienda, reflexioné sobre el camino extraordinario que había recorrido durante estos meses. Había comenzado como una víctima silenciosa de una conspiración cruel, pero había terminado como una mujer empoderada que había tomado control completo de su destino. El dinero robado había sido completamente recuperado, con intereses que habían aumentado significativamente mis ahorros. La casa estaba completamente a mi nombre, libre de cualquier reclamo legal de Lorenzo.
La tienda generaba más dinero que nunca, y tenía planes concretos para expandir mi negocio. Más importante aún, había recuperado mi autoestima y mi confianza en mi capacidad para tomar decisiones importantes. Esa noche, Manuel vino a cenar como hacía todos los viernes desde que comenzó su proceso de sanación. Cocinamos juntos en la cocina donde yo había preparado miles de comidas familiares durante los años, pero ahora nuestras conversaciones eran diferentes. Ya no hablábamos como madre e hijo navegando secretos familiares. Hablábamos como dos adultos que habían sobrevivido a una traición devastadora y habían salido más fuertes del otro lado. Mamá me dijo mientras lavábamos los platos: quiero que sepas que todo lo que has logrado durante estos meses me ha enseñado lecciones que nunca voy a olvidar. Me mostraste que nunca es demasiado tarde para defenderse, nunca es demasiado tarde para cambiar las circunstancias de tu vida, y nunca es demasiado tarde para descubrir tu propia fuerza. Después de que Manuel se fuera, me senté en mi silla favorita de la sala, la misma donde había planeado mi venganza meses atrás, y reflexioné sobre la mujer que había sido y la mujer que me había convertido. La Celia de antes habría aceptado la traición en silencio, habría permitido que la despojaran de todo, habría terminado sus días en un asilo solitario mientras otros disfrutaban del fruto de su trabajo. Pero la Celia de ahora era completamente diferente. Era una mujer de negocios exitosa, una madre respetada, una vecina valorada, y una persona que había demostrado que la edad nunca es un obstáculo para la justicia y la reinvención personal. Antes de irme a dormir, revisé los libros contables de la tienda y planifiqué las actividades del día siguiente. Tenía una reunión con un proveedor nuevo en la mañana, una sesión de planificación para las clases de cocina en la tarde, y una cena familiar con Manuel y su nueva novia en la noche. Mi agenda estaba llena, mi futuro era próspero, y mi corazón estaba en paz. La venganza había sido dulce, pero la reconstrucción había sido aún más satisfactoria. Mientras apagaba las luces de la casa que ahora era completamente mía, sonreí al recordar el momento en que había encontrado ese tubo de lubricante en el auto de Lorenzo. Ese descubrimiento había desatado una cadena de eventos que había cambiado mi vida para siempre, pero no de la manera que él había planeado. Había perdido un esposo traidor, pero había ganado mi libertad. Había perdido una nuera manipuladora, pero había recuperado la confianza de mi hijo. Había perdido las ilusiones de un matrimonio perfecto, pero había encontrado la realidad de una vida auténtica. A los 60 años, no había terminado mi historia, la había reescrito completamente. Y esta nueva versión era mucho mejor que la anterior. El futuro me esperaba, brillante y lleno de posibilidades que yo misma iba a crear.